Victory. That is what the preachers cry from the spires of their temples. What commanders tell the soldiers in their service. Hace un par de años publicamos un vídeo acerca de la representación del fascismo en Warhammer 40.000, en lo que fue uno de los primeros intentos de ensayo de este canal. El mensaje de ese vídeo, en resumidas cuentas, es que Games Workshop cometía una gran contradicción con el Imperium de la humanidad, ya que, por un lado, insistía en que era el gobierno más tiránico, opresivo y genocida jamás concebido, básicamente el fracaso de la humanidad como tal, mientras que al mismo tiempo su estrategia de marketing consiste en poner a este gobierno tiránico como los defensores de la raza humana. Lleno de héroes virtuosos que se sacrificaban por un bien mayor, por lo que estaba validando este mismo Imperium. El motivo de aquel vídeo fue la aparición de un nazi en el torneo de Talavera de la Reina, y el comunicado posterior que Games Workshop lanzó más tarde, lo cual debería ser algo que llamase la atención de la comunidad, especialmente de los creadores de contenido, ya que era algo importante que nos invitaba a reflexionar sobre los problemas que nos negamos a ver en la misma comunidad que queremos ver crecer. Pero por lo visto, ningún creador de contenido dijo nada al respecto. Por eso lo hicimos nosotros. Asumámoslo, Warhammer 40.000 forma parte del campo de batalla cultural desde hace tiempo y ya se veía venir desde las costas angloparlantes. Warhammer 40.000 es una propiedad intelectual que abraza lo peor de las personas, todo el odio y el rencor que somos capaces de engendrar, y crea un universo en torno a ello, dando de sí una galaxia en constante guerra. Es algo lleno de carisma y dotado de cierta irreverencia. Una carta de violencia sin timidez que, por desgracia, algunos descerebrados han bautizado como el último bastión de la cultura anti-woke, como si la representación racial, de género o sexualidad fueran algo excluido de este universo. Una especie de última fortaleza de la masculinidad y de Occidente que trata de alejarse de esas corrientes modernas. Porque esto es en lo que consiste la guerra cultural, en defender la supuesta integridad de algo que se toma como símbolo de unos valores a los que estas personas un tanto desubicadas tratan de aferrarse en un mundo que está cambiando, y ya no apela solamente a ellos, una mezcla de nostalgia y fobias mal disimuladas, al mismo tiempo que atacan todo aquello que no tiene miedo de mostrar aquello que les incomoda en la vida real. Aunque estas representaciones a menudo sean poco más que cambios cosméticos. La guerra cultural es, en esencia, una guerra de estéticas. De esta manera, Warhammer 40.000 ha mantenido ciertos debates que en el fondo son un reflejo de esta defensa a ultranza de valores conservadores. Que si las mujeres no pueden ser marines porque feminismo, que si los ultramarines negros me causan ansiedad, y el caso que nos ocupa hoy, que si el Imperium de la humanidad es bueno porque es necesario para salvar a la raza humana. Como no podía ser de otra manera, esta porquería de razonamiento era algo que lleva circulando años por donde se habla la lengua de Shakespeare. Era solo cuestión de tiempo que llegase a tierras cervantinas. ¿Quiénes son los buenos en el universo de Warhammer? Si son nuevos en Warhammer o si se han encontrado con alguna imagen o video de Warhammer en redes sociales, seguramente les habrán golpeado en la cabeza con el tibio comentario de ninguna facción en Warhammer son los buenos, lo cual es completamente basura. En este video les voy a explicar quiénes son los buenos en Warhammer y por qué. Así pues, acompañadnos en este viaje para ver lo más ruin de la humanidad. Tanto si hablamos de Warhammer 40.000 como de su comunidad, eso es algo que dejamos a vuestra elección. Para empezar, que el Imperium no son los buenos no es un tema que debería debatirse a estas alturas. Cuando ocurrió lo del nazi de Talavera, Games Workshop sacó el famoso comunicado de que el Imperio es dirigido por el odio. Warhammer, no. Literalmente sacaron esto a raíz de la presencia de un nazi, así que de lo único que no pueden quedar dudas es de la visión de los creadores y dueños de esta propiedad intelectual. Vamos a repasarlo para quienes no lo conocían. No hay buenos en el universo de Warhammer 40.000. Ninguno. Especialmente no con el Imperium de la humanidad. Sus interminables legiones de soldados y fanáticos se abren paso por la galaxia condenando a muerte a todo y a todos los que no se adhieren a su estrecha visión de pureza. Casi cada hombre y mujer brega en condiciones míseras, ya sea en el campo de batalla,
donde la supervivencia se mide en horas, o en las incontables factorías y suburbios de las colmenas que alimentan su maquinaria de guerra. Todo esto en esclava servitud al cadáver viviente que es el dios emperador, cuyos mandatos son, en el mejor de los casos, medio recordados, retorcidos por el paso del tiempo y la falibilidad de la humanidad. Warhammer 40.000 no es solo la siniestra oscuridad, es la más siniestra y más oscura. El Imperium de la Humanidad es una historia cautelar de qué pasaría si lo peor de la sed de poder y extrema xenofobia de la humanidad se alzasen. Como muchos aspectos de Warhammer 40.000, el Imperium de la Humanidad es una sátira. Para que quede claro, la sátira es el uso del humor, la ironía o la exageración, mostrando los peores vicios de la gente o los fallos de un sistema con motivo de burla, desdén y ridículo. Algo no tiene por qué ser estrafalario o cómico para ser satírico. La burla de este trasfondo está en la amplificación de un régimen tiránico y genocida a la enésima potencia. El Imperium no es un estado al que aspirar fuera de las perspectivas de aquellos que son esclavos de sus sistemas dentro de su universo. Es una civilización monstruosa y su monstruosidad está a plena vista. Dicho esto, ciertos grupos de odio del mundo real, adherentes a ideologías históricas que es mejor dejar atrás, a veces buscan reclamar propiedades intelectuales para su propio disfrute y para sostener sus propias narrativas. Esto, para que quede claro, viene de la propia empresa, no de un escritor freelance, ni tampoco de un foro, ni mucho menos de un youtuber que se metió al hobby antes de ayer. Así que de lo único de lo que no cabe duda es de la visión de los creadores y propietarios de Warhammer 40.000. Llegados a este punto, todo lo que diga Pablo Astudillo en su vídeo es basura sin ningún tipo de valor, porque no es más que un creador de contenido pretendiendo entender la obra mejor que sus propios autores, lo cual es el colmo de la arrogancia y la soberbia. Aún así, vamos a aprovechar su vídeo para comentar los argumentos que se utilizan más a menudo para defender la legitimidad moral o necesidad del Imperium. Comencemos. En nuestro mundo, el Estado puede quitarte derechos si la situación lo amerita. ¿Significa esto que el Estado es malvado? No. El Estado es malvado por muchos otros motivos, pero este en particular no es uno de ellos. De hecho, es de las mejores cualidades o aptitudes que tiene el Estado. ¿No es acaso mejor que el Estado le prohíba a la población salir a la calle después de cierta hora para evitar que se exponga a un desastre natural o que se aproveche el pánico del desastre para la proliferación de saqueos o disturbios? ¡Claro que sí! Y en la misma línea, ¿no es acaso mejor que al psíquico ilegal que vive cerca tuyo le pongan un tiro láser en la cabeza antes de que se convierta en un portal a la disformidad y millones de demonios salgan y masacren a todos en tu ciudad colmena? ¿No es mejor acaso que el Arbites aplaste por completo cualquier tipo de manifestación antes de que estos manifestantes atraigan una flota enjambre tiránida que convierta tu mundo en una roca estéril flotando en el espacio? Nuevamente, ¡claro que sí! Uno de los argumentos más comunes a la hora de defender el Imperium es suscribirse a la idea de que el fin justifica los medios. Si por un momento dejamos de lado la dimensión moral, hay que preguntarse, ¿lo que hace el Imperium es eficiente? ¿Realmente todas sus medidas extremas dan resultado y todo su sistema está pulido para servir de la forma más efectiva? La respuesta es un absoluto no. El Imperium está muy lejos de funcionar como una máquina bien engrasada. Es todo lo contrario. Por un lado, su burocracia es tan lenta e ineficaz y sujeta a errores que a menudo acaba mandando regimientos enteros de guardia imperial a frentes de guerra equivocados. Confunde la información que recibe y la que le llega es tan lenta y carente de revisiones que ocurren cosas como lo de Krieg. Para quien no lo sepa, el planeta Krieg pasó por 500 años de guerra civil antes de convertirse en lo que es ahora, y durante todo este tiempo, el Imperium se olvidó por completo de la existencia de este planeta, y está lejos de ser un caso aislado en estos ejemplos de la falta de incompetencia del Imperium. Todos sus altos estamentos están plagados de nepotismo, corrupción y negligencia. Las casas de nobles son un nido de víboras que solo se preocupan por escalar en el poder, al igual que el Mechanicus, quienes además están dispuestos a esconder sus mejores armas en caso de que surja una lucha de poder, no ya entre ellos, sino entre el Mechanicus y otras instituciones imperiales.
Los inquisidores tienen tal falta de control y dirección que han creado múltiples divisiones que a menudo pelean entre ellas. Los altos mandos de la Guardia Imperial están infestados de déspotas ricachones que no tienen ni idea de estrategia. ¿Y la eclesiarquía? Esa es la mayor muestra de hasta qué punto la jerarquía del Imperium, con su rigidez y dogmatismo, atenta contra el propio Imperium y, por extensión, contra la humanidad. Hasta que Abaddon literalmente partió en dos la galaxia, todos los reglamentos destacaban la era de la apostasía antes que las cruzadas negras. La era de la apostasía es, muy resumidamente, una época de terror en la que el Imperium fue dominado por el líder de la eclesiarquía, Gauts Van Dyer. Por si os lo estáis preguntando, no era un cultista del caos. Era simplemente un tirano sin escrúpulos que ascendió al poder precisamente porque el Imperium se lo permitió. Cuando tienes un sistema capaz de hacer que gente así tome el poder y lo mantenga hasta el punto de tener que organizar una segunda guerra civil, la más grande y más importante y más devastadora desde la herejía de Horus, con tal de quitárselo de encima, no puedes defender ni que es coherente ni que es necesario. Y esto por no hablar de que cuando Guilliman regresó, la mitad de los altos señores de Terra trataron de asesinarlo. Sí, los mismos líderes de la raza humana trataron de eliminar al hijo del dios al que adoran y en cuyo nombre gobiernan. Pablo reconoce que hay personas malas en el Imperium, pero luego dice esto. Y si bien existe la nobleza y los altos señores que están desconectados de la realidad del imperio y solamente velan por sus propios intereses, el grito en los labios de las hermanas de batalla al enfrentarse a los horrores indecibles de la disformidad, el grito en la garganta del Astartes al ver la aniquilación en los ojos de una monstruosidad tiránida, el susurro tembloroso y lleno de ansiedad de un guardia imperial al ajustar bayonetas, no es por los nobles o por los altos señores, no, es por el emperador. Esto no es más que palabrería sin sentido. Un gobierno se define por las decisiones de sus líderes y las estructuras de poder que lo mantienen, no por las pasiones individuales de la carne de cañón que muere en su nombre. Ya que tanto le gusta al autor de este vídeo recurrir a la vida real para darle verosimilitud a su pobre argumentación, os lanzamos esta pregunta. ¿Qué define más al gobierno? Y repito, al gobierno de los Estados Unidos. ¿La decisión de invadir países inventándose que hay armas de destrucción masiva? ¿O un chaval de barrio suburbano que muere pensando en sus hijos mientras se desangra después de haber pisado un artefacto explosivo? Por cierto, ya que habla de estados de excepción constitucional, habría que recordarle que dichos estados se hacen de acuerdo a normas constitucionales previas y habiéndose acordado con instituciones de gobierno aparte del propio presidente y siempre por periodos limitados, porque para eso existe una regulación del mismo y una división de poderes, cosa que no existe en el Imperium. Por lo que si se destruye Terra o si muere el emperador, como es exactamente lo que quieren las fuerzas del caos, inequívocamente e inevitablemente va a significar la extinción de la raza humana, sí o sí. Por lo que la facción que está activamente tratando de evitar que la raza humana se extinga, inequívocamente, sin lugar a dudas o a discusión, son los buenos, y los que buscan su extinción, inequívocamente, sin lugar a discusión, son los malos. No importa cómo te la vendan, no importa que te digan que ellos son la resistencia o que el imperio vive en opresión. En la alternativa al imperio, la muerte es lo mejor que les puede pasar a las personas y la gente en Warhammer tiene la suerte al mínimo. Nuevamente les repito, el imperio de la humanidad son los buenos sí o sí. No hay margen de error. Son los buenos aunque a veces hagan cosas crueles. Uno de los motivos que nos encontramos más a menudo para defender el Imperium de la humanidad es que de inmediato asumimos que es bueno porque es necesario para la raza humana, ya que sin el Imperium nuestra especie estaría condenada a la extinción. Esto es algo que el propio trasfondo contradice. En el milenio 31 había otros imperios expansionistas de humanos más allá de Terra y las casas de caballeros sobrevivieron por su cuenta. No solo eso, también en el milenio 41 nos encontramos con planetas humanos que sobreviven perfectamente sin el Imperium, así que la extinción de la especie es una falsedad manifiesta. Más interesante que todo esto es la forma en la que se empatiza con los humanos de un universo de ficción simple,
y llanamente porque son los humanos. Esto, queridos viajeros, es lo que en antropología se llama etnocentrismo, la tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades. En este caso, estamos dispuestos a debatir la moralidad del Imperium y hasta defenderlo, simplemente porque es de nuestra misma especie. Y aquí os proponemos un sencillo ejercicio. Imaginad, por un momento, que los humanos de Warhammer son como los Tau o los Eldar, mientras que cualquiera de estas otras especies es la que ha creado el Imperium. ¿Vosotros de verdad creéis que alguien las defendería como moralmente necesarias? No existe ninguna cualidad que redima el Imperium ni desde el punto de vista de la eficiencia, ni tampoco desde el punto de vista ético. El Imperium de la humanidad es el mayor fracaso de la raza humana. Estamos hablando de un sistema que ha abrazado las peores cualidades de las que podemos hacer gala y las ha convertido en religión y norma. Ya solo en el nombre implica una intención tiránica cuando habla del Imperium de la humanidad, es decir, que como miembro de la raza humana no tienes derecho a un sistema distinto a este, pero como ya hemos desarrollado, esto es una mentira. El Imperio no sirve a la raza humana. No beneficia en nada a los humanos, salvo a los pocos que han nacido en el seno del privilegio, alimentado de la mano de obra esclava y fanática. Es un desastre de ineficacia de proporciones planetarias que ha permitido que incompetentes y codiciosos hayan ocupado puestos de poder y billones de vida se pierdan por errores burocráticos, porque no valora en absoluto la vida humana. Se llena la boca en su propaganda hablando de sacrificio, pero a la hora de la verdad, esos billones de vidas humanas perecen sin nadie que les recuerde o a quien les importe, siendo un sacrificio que no aporta nada las más de las veces. Su constante expansión jamás beneficia a los trabajadores de las fábricas o colmenas, solo a las clases dirigentes que las gobiernan. El hecho de que el Imperium malgaste las vidas humanas de esta manera es la prueba fehaciente de que en ningún momento se plantea soluciones extremas como un exterminatus a modo de último recurso, cuando ya no hay más opción, sino que les da exactamente igual cuántas vidas tengan que perderse en el camino. Si el Imperium fuese destruido, la humanidad seguiría existiendo, solo que ya no sería el poder más grande de la galaxia, lo cual, como hemos visto tanto en el caso de los Tau como de los Votam, no les impediría prosperar y enfrentarse a sus enemigos. Probablemente incluso tendrían más probabilidades de una coexistencia pacífica, o, al menos, alianzas temporales más a menudo. Más de algún turista va a venir a los comentarios a justificar su patética herejía y va a decir: es que Warhammer 40.000 es una sátira. Sátira tu puta madre, basura traidora. Quizá Warhammer fue sátira en el 87 durante los 5 minutos, que fue menos popular que Warhammer Fantasy, pero cuando Games Workshop se dio cuenta de que la cosa vendía, se lo tomaron muy en serio y cada vez más en serio. Este es, sin duda, uno de los argumentos más graciosos porque demuestra la falta de cultura de esta gente, porque está confundiendo sátira con comedia. Vamos a repasar un momento el comunicado de Games Workshop. Para que quede claro, la sátira es el uso del humor, la ironía o la exageración mostrando los peores vicios de la gente o los fallos de un sistema con motivo de burla, desdén y ridículo. Algo no tiene por qué ser estrafalario o cómico para ser satírico. Vamos a dejar esto claro. Los géneros artísticos no son excluyentes unos de otros. El drama, la comedia o el terror pueden convivir en una misma obra de forma armoniosa si el autor sabe de qué manera dar espacio a cada cosa para que la obra no sea un desastre. De modo que una obra que se toma en serio a sí misma no tiene por qué carecer de toques de humor o de sátira. El argumento que esgrime aquí es el equivalente a decir que si un día llueve, entonces las personas no deberían vestir ropa verde. Es absurdo. Por la misma lógica de esta persona, entonces obras como El Gran Dictador, V de Vendetta, Starship Troopers, Watchmen, El Show de Truman, Doctor Strangelove, La Muerte de Stalin, La Chaqueta Metálica o Spec Ops The Line tampoco son sátiras. Pero llegados a este punto entendemos que esperar comprensión lectora de esta gente es pedir demasiado. Por cierto, cuando dice esto... ¿Dónde está la sátira en la devastación de Baal? ¿Dónde está la sátira en la caída de Cadia? ¿Dónde está la sátira en Belisarius Cawl suplicando por la vida de su hijo Alpha Primus ante el architraidor Fabius Bile?
¿Dónde está la sátira en Fabius Bile viéndose reflejado en Cole y perdonándole la vida a Alpha Primus? ¿Dónde está la sátira en Fabián Gelfarin siendo rescatado de las profundidades de la maquinaria burocrática imperial para ser convertido en un historiador de renombre en la galaxia? ¿Dónde está la sátira en el semidios Guilliman dedicando cada hora de su vida a la supervivencia de una especie con la que tiene tan poco y a la vez tanto en común? La respuesta es: no la hay. Aquí viene nuestra respuesta. La sátira está en el trasfondo en el que tienen lugar esas historias y en las condiciones que permiten a esos personajes llegar a esas situaciones tan jodidas. No lo decimos nosotros, lo dice Games Workshop. Está también en la tremenda ironía de que, en un gobierno xenofóbico, Guilliman es salvado por un Eldar, y que encima Guilliman sirve como nuestro punto de vista para hacernos ver cómo el Imperium es una sombra degenerada y decadente de lo que aspiraba a ser. Las discusiones que se han desarrollado con respecto a Warhammer 40.000 hace tiempo que llegaron a un punto de ser tan insalubres que la falacia del ad hominem se utiliza de forma sistemática a base de llamar al contrario turista, que viene a ser un poser de toda la vida, un falso fan que no entiende ni respeta una propiedad intelectual. La ironía de esta estupidez radica en que la gente que utiliza estos insultos no es la dueña de dicha propiedad intelectual, pero ya tenemos todo un vídeo hablando de ello. Es cuanto menos curioso que la gente que lo utiliza se inventa cuáles son los criterios para considerarse un verdadero fan. ¿Se supone que va por cantidad de años que llevas en el hobby? ¿Por la forma en la que entraste? ¿Por la cantidad de miniaturas pintadas, libros leídos y torneos jugados? Porque si es así, gente como este tío, que se metió en Warhammer antes de ayer, no debería ni mirarnos a la cara a nosotros, que el que más lleva 20 años en el hobby. Esto, para que quede claro, no lo decimos para señalar que estamos por encima de él o de cualquier persona que utilice estos argumentos, es para ilustrar lo ridículo que es esto de llamar a otros turista, pero se nos ocurren ejemplos aún más penosos. ¿Os imagináis ser alguien que no pinta sus propias miniaturas, no lee ninguna novela, no ha jugado apenas partidas en una década y que aún así le dice a otros que es un random que debería irse del hobby si viene a cambiarlo? Eso sería una completa estupidez. Pero bueno, lo que sí tenemos claro es que la gente que entiende Warhammer no hace vídeos diciendo que existen buenos en Warhammer. Especialmente gente que no es capaz de entender el concepto de sátira, pero ahora resulta que entienden mejor la obra que los propios autores. A esto queremos añadir las declaraciones de Rick Presley y Graham McNeill. Que Warhammer 40.000 atraiga a ciertos elementos de jugadores que ven algo que glorificar en el Imperium y usar como medio para promulgar sus horrendas creencias, simplemente me dice que no han entendido el trasfondo en absoluto. Para mí, el trasfondo de Warhammer 40.000 siempre ha tenido la intención de ser irónico. El hecho de que los marines espaciales fueran laudeados como héroes dentro de Games Workshop siempre me ha parecido entretenido porque son brutales, pero también son completamente autoengañosos. Toda la idea del emperador es que no sabes realmente si está vivo o muerto. Todo el imperio bien podría estar dependiendo de la superstición. No hay ninguna garantía de que el emperador sea otra cosa que un cadáver con la habilidad mental residual para dirigir naves. Tiene algunos paralelismos con creencias y principios religiosos y creo que mucho de eso o bien se ha perdido o bien se ha sobrescrito. Como nota, esto fue 6 años antes del comunicado de que el Imperium no son los buenos, para los que no se habían enterado. El tema de la ideología es algo fuertemente arraigado en la clase de personas que defenderán la legitimidad del Imperium, para lo cual usan todo el repertorio de falacias habidas y por haber. Algunos ejemplos. ¿No es acaso mejor que el Estado le prohíba a la población salir a la calle después de cierta hora para evitar que se exponga a un desastre natural o que se aproveche el pánico del desastre para la proliferación de saqueos o disturbios? Falacia de falso dilema. Y en la misma línea, ¿no es acaso mejor que al psíquico ilegal que vive cerca tuyo le pongan un tiro láser en la cabeza antes de que se convierta en un portal a la disformidad y millones de demonios salgan y masacren a todos en tu ciudad colmena? Vaya, otra falacia de falso dilema. Y además una mentira, ya que las invasiones demoníacas no funcionan así.
¿No es mejor acaso que el Arbites aplaste por completo cualquier tipo de manifestación antes de que estos manifestantes atraigan una flota enjambre tiránida que convierta tu mundo en una roca estéril flotando en el espacio? Nuevamente, ¡claro que sí! Otra falacia de falso dilema. Además, asumiendo que todos los rebeldes son cultos Genestallers y o que una flota enjambre va a responder. Farsight ayuda al Imperio Tau siempre que surge la oportunidad. Vaya, otra mentira. Farsight ayuda a los ciudadanos Tau, no al Imperio Tau como institución, que son cosas muy diferentes. Los Eldar están unidos todos por un enemigo en común que es Slaanesh, y cada facción anda por su propio camino sin molestar a los demás. Pero en momentos de necesidad se unen, tal como se vio en la fractura de Biel-Tan. Y más mentiras. Los Eldars han tenido, tienen y tendrán guerras entre ellos por cosas tan estúpidas como simplemente tener profecías contrarias. Y si han llegado a invocar avatares de Khaine unos mundos astronave contra otros, que si sabes un poco de lore Eldar ya te dice suficiente. Los Necrons tienen grandes diferencias políticas entre sí y sinceramente nadie en la galaxia representa una amenaza real para ellos, por lo que las pocas peleas internas que tienen no representan una amenaza para la supervivencia de su raza. A ver, déjame que mire aquí, ¿qué es esto? Ah, sí, el Códex de los Necrones. A ver, lore de las dinastías... Vaya, aquí dice que estás lleno de mierda y de más mentiras. Los orcos están constantemente peleando entre sí, pero dejan sus diferencias a un lado en el instante en que aparece una raza alienígena contra la cual pelear. Siempre prefieren pelear contra otros que pelear entre sí. Los orcos van a aprovechar para unar Wags en cualquier oportunidad que tengan. Eso incluye estar peleando contra otro. Si un caudillo se pone a tiro, van a ir a por él. A que la humanidad es la única raza en Warhammer que constante y permanentemente tiene elementos que buscan la destrucción completa de sí misma. Mentira, se busca destruir al Imperio como institución, no a la humanidad. Y además, una gran parte de quienes quieren destruir al Imperio son enemigos que el propio Imperio ha creado por sí mismo. Por lo que si se destruye Terra o si muere el Emperador, como es exactamente lo que quieren las fuerzas del caos, inequívocamente e inevitablemente va a significar la extinción de la raza humana, sí o sí. Esto es una falacia dependiente y resbaladiza, asumiendo que la muerte del emperador, el imperio o el Astronomicon solo puede llevar a la extinción de la humanidad como tal, aunque sabemos que no es así por el propio lore. En la alternativa al imperio, la muerte es lo mejor que les puede pasar a las personas. Y otra falacia de falso dilema. Además, que en el lore hay muchos planetas no imperiales que han sobrevivido, al menos hasta que ha llegado el imperio a exterminarles o forzarles que se anexionen a ellos. También tenemos cherry picking, como este. Ahora, imaginen que en lugar de un terremoto o de una nación extranjera invadiendo en cualquier momento, tu vecino, que siempre fue algo raro, se pudiera convertir en un portal a la disformidad y empezar a escupir demonios del caos. Algo que solo ocurre en la infamemente famosa novela de Dark Imperium, porque, de nuevo, no funciona así de fácil. O de pronto que los manifestantes que causan disturbio empiezan a mostrar que tienen 3 y hasta 4 brazos. Y sin embargo, el Imperium utiliza mutantes para sus factorías de manera casi común y no tienen problemas con ello. Oh, qué curioso, ¿eh? O simplemente de un día para otro el cielo se oscurece, las comunicaciones se cortan y comienzan a llover organismos de pesadilla y a asesinar todo a su paso. Las flotas enjambre no caen sobre un planeta de un día para otro sin darte cuenta. Como mucho te pueden aparecer Lictors o Genestallers, pero no una puta flota tiránida. O, peor aún, que venga una raza alienígena más avanzada y traiga medicina, comida y tecnología de manera completamente gratuita para mejorar tu esperanza y calidad de vida. Estoy hablando de los Tau, por si acaso. Y que vengan alienígenas a darte comida y medicinas de gratis es malo porque... ¿comunismo? Y para los que vais a salir con lo de los Tau dejan infértiles a los humanos en los mundos que conquistan, eso ocurre únicamente en un videojuego una vez. No hay ninguna novela, ningún códex o reglamento en el que los Tau hacen tal cosa. Por lo que la facción que está activamente tratando de evitar que la raza humana se extinga, inequívocamente, sin lugar a dudas o a discusión, son los buenos. Aquí está hablando desde el punto de vista del Imperium como una institución y además está asumiendo que ese es el punto de vista de todo el setting en general.
¿En serio tengo que explicar por qué esto es una gilipollez tan grande como una casa? Sus empeños son para la supervivencia del Imperium como una institución. Y por lo visto, te cuesta entender la diferencia entre una institución como es un imperio y la humanidad como raza. Más allá de las burdas manipulaciones baratas que esta gente se gasta, lo más hipócrita de todo esto es cuando te dicen que no quieren ideología ni política en Warhammer 40.000 y al mismo tiempo te establecen motivos políticos y defienden la ideología del Imperium como es el autoritarismo y el colonialismo con cosas tan infames como esta. Aquí iba a hacer una comparación al colonialismo y cómo los Tau vienen a ser colonizadores. Tal como los europeos colonizaron África, los Tau colonizan mundos humanos. Pero la realidad es que la descolonización es lo peor que le pudo haber pasado a África. No están para nada mejor sin europeos al mando. Ahora que lo más cachondo de todo esto, lo más turbio, es descubrir que la persona que ha hecho este vídeo es particularmente cristiana. Citaré la siguiente referencia bíblica, Segunda de Reyes 18:21. Y dice: He aquí que confías en ese báculo de caña cascada, en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es el faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Ya sabéis, esa religión que predica la humildad y la misericordia, al respecto de lo cual tenemos esto. Poniendo nuevamente el ejemplo de la gente que muere de hambre hoy en día, imagina que cada 5 años el Estado le quita a los ciudadanos el 10% de todo lo que tienen, incluidos sus ahorros, para darle comida y refugio a los que mueren de hambre. ¿Sería una porquería que hagan eso? ¡Claro que sí! Tú no tienes la culpa, por ende no se te debería imponer a ti la carga de salvar a los que están peor que tú. Hoy tenemos custodes mujeres, mañana marines espaciales mujeres, pasado mañana primarcas no binarias y al final Warhammer se vuelve un imperio galáctico unificado donde cada raza tiene su espacio para practicar la perversión antinatura que se les ocurra, porque en el oscuro futuro del milenio 41 solo hay inclusión. El problema de la gente como tú no es que seáis cristianos, o religiosos, o conservadores. El problema de la gente como tú es que usáis la religión o la política para ser unos trozos de mierda homófoba y racista, porque del mismo modo que defiendes que la homosexualidad es antinatura, te pasas por el forro las enseñanzas de Jesús y los fundamentos de la Iglesia. Te acoges a la doctrina o a la ideología para atacar a colectivos que vulneran tu visión del mundo y al mismo tiempo te sudan los cojones cualquier noción de compasión o misericordia. Te preocupan más los humanos que no existen de un universo ficticio que la gente de tu puto barrio. Eres un saco de mierda. Eres un farsante que se mata a pajas con la idea de un estado ultraconservador, religioso y autoritario. Y que gente como tú pueda representar a esta comunidad avergüenza a toda la comunidad. ¿Se den cuenta o no? Ok, tal vez nos hemos dejado llevar un poco. Sabemos que quienes nos siguen prefieren que actuemos con más desdén y elegancia que con rabia destilada, pero tenéis que entender que la ira es parte de este canal. Podríamos mantener las formas, es cierto, pero por otro lado es muy satisfactorio decirle a un gilipollas que en efecto es gilipollas. Alguno pensará que esto es gatekeeping y no es así. Gatekeeping es cuando quieres discriminar a alguien mirándolo por encima del hombro para mantenerlo fuera de tu grupo. Señalar a un subnormal por discriminador no es caer en su mismo juego. Y sí, sabemos que tal vez todo esto no es más que un chaval poniéndose una máscara para jugar a ser un capullo insufrible en redes y llamar la atención, pero que nosotros decidamos mostrarle el dedo a una máscara no es bailar al son de nadie, porque o bien es de verdad así de imbécil o bien decide comportarse deliberadamente como si lo fuera. Ninguna de las dos opciones merece nuestro respeto ni el de nadie, y si no, acordaos de lo que pasó con Gran Bomba. Que es de broma, hombre. ¿De qué vas tú? Que no te lo digo en serio. ¿De qué vas, payaso? Que no te lo digo en serio. ¿Qué vas, caranchoa? ¡Tira de aquí! Pues eso. Continuemos. Hay varias conclusiones que podríamos sacar de lo que hemos visto aquí. Este vídeo que hemos usado para ilustrar nuestro punto, más allá de los pobres argumentos que tiene, es la manifestación de los peores vicios de nuestra comunidad. Si no nos veis recomendando otros canales de Warhammer, a menudo es porque estamos cansados de ver cómo se copia a la comunidad angloparlante, ya sea a Bricky, a Westhammer o a quien sea.
porque para ver eso, preferimos recomendar canales en inglés. Porque los creadores de contenido de esa comunidad han leído más libros y hacen mucho mejor trabajo de documentación e investigación. Lo más patético de esto es saber que Pablo ni siquiera está usando sus propios argumentos, sino que se dedica a plagiar lo que otros dicen casi palabra por palabra, y por consiguiente hace el mismo ridículo. No importa si lo dice en serio porque se lo cree, o todo esto es una suerte de personaje que se ha montado para ganar visitas a base del hate. Pero volviendo un momento a lo de plagiar a creadores de contenido de habla inglesa, tanto si es en la forma de hacer vídeos de trasfondo, como a la hora de fijarse en qué contenido resulta más novedoso y da visitas fáciles, primarcas y memes, esta es una tendencia que nos desagrada. Y en parte, este canal creció con la idea de rechazar todo eso. No nos interesa hacer vídeos de trasfondo de temas que ya se han hablado hasta la saciedad, ni tampoco hacer un podcast. Ya hay gente dedicándose a ello que hace un muy buen trabajo. Pero también queremos alejarnos de la forma más tendenciosa de hacer contenido de Warhammer 40.000. Aquí se viene a tener una visión más reflexiva y crítica de su universo, de su comunidad y de las obras que se hacen con su propiedad intelectual, y se hace a sabiendas de que este no es un canal para todo el mundo. Y sí, también se viene sabiendo que no nos importa señalar aquello que nos desagrada profundamente de esta marca o de su comunidad. Cada uno elige sus guerras, pero en el caso de este vídeo nos encontramos con una persona que dice barbaridades como las que nos hemos encontrado aquí y en otros vídeos. Y lo acojonante es que al igual que con lo del nazi de Talavera, parece que somos casi los únicos de la puta comunidad de creadores de contenido que dicen algo al respecto. Entendemos que muchos creadores de contenido no quieran meterse en polémicas estúpidas, como discutir temas de trasfondo y cosas de dentro del propio setting, porque sabe que decir que el Imperium son los buenos es una gilipollez. No tenemos problema con eso, pero que haya alguien en la comunidad que es abiertamente homófobo, defendiendo estados militares de la vida real y soltando perlas como que África estaba mejor como colonia europea, que te cita a la puta Biblia para defender el Imperium, y no digáis nada, en lugar de alzar vuestra voz con vuestras propias comunidades, porque, por condescendiente que suene, al parecer, hay que evitar que se traguen estas mierdas, os dedicáis a reíros entre vosotros de las barbaridades que dice este tío y a esperar a ver cómo el triunvirato se folla a Pablo. Como ya hemos dicho, cada uno elige su guerra, pero estamos hablando de algo que afecta directamente a la comunidad a la que todos pertenecemos y que se supone que queremos ver crecer de la forma más sana posible. Y eso, al menos en el caso del triunvirato, a veces implica mancharse un poco las manos y señalar algo que todos aquí sabemos que está mal. Saber que gente como esta anda por ahí suelta y forma parte de la comunidad, y estar esperando a que nosotros lancemos nuestra réplica para echarse unas risas, en lugar de señalar esto como la desgracia que es, la misma que Games Workshop ha dejado claro que no quiere tener en su comunidad, es una puta vergüenza. Así de claro. En el mejor de los casos, os convierte en espectadores pasivos que no queréis ensuciaros las manos teniendo a un canal con mala hostia como nosotros para hacerlo. Y en el peor, sois parte del problema. Que cada cual haga examen de conciencia. Y dicho esto, el triunvirato ha hablado. Y que tengáis todos una feliz tarde. Chao.